Me acompañan los diputados por Teruel, Berta Zapater, y la que lleva estos temas en las comisiones de los temas ferroviarios, y también Jesús Guerrero por Huesca, porque para nosotros este es un tema trascendental. Que ese nuevo servicio ferroviario que anuncia el Ministerio para principios del año 2019 pare en Zaragoza y Calatayud es un tema, como les digo, fundamental. Primero, lógicamente, porque está la infraestructura. La infraestructura del AVE recorre muchos kilómetros por Aragón y, lógicamente, si está la infraestructura, están las estaciones, no sé qué sentido tiene que en este nuevo servicio no pare en Aragón. En segundo lugar, se anuncia por el Ministerio que este tren pretende ser un tren de alta velocidad a costes más reducidos que el AVE tradicional. Conclusión, y además se dice así en la presentación del proyecto, para captar público joven. ¿Qué pasa? ¿Que los jóvenes aragoneses no son adecuados para que se beneficien de estos precios, de estas reducciones? Tercero, lógicamente, Renfe debe saber, y lo debe tener bien estudiado, que para muchos aragoneses, incluso de Huesca o de Teruel, el AVE, la parada del AVE en Zaragoza o en Calatayud, para la comarca de Daroca, para otras, incluso gente de Soria, es fundamental, porque la conexión de muchos jóvenes aragoneses y empresarios aragoneses y turistas aragoneses que viajan tanto a Madrid, al aeropuerto internacional, o al Prat, al aeropuerto de Barcelona, lógicamente les privamos frente a otros, como digo, tanto de más frecuencias o más posibilidades de movilidad o de costes, porque están hablando de reducciones entre el 20 y el 25% de los costes en este AVE. Lógicamente, el Gobierno de España, Renfe, incluso el Gobierno de Aragón, creemos que todos, y por eso hemos presentado una proposición en las Cortes, debemos de hacer lo imposible, lo que esté en nuestras manos, para que este tren pare en las dos estaciones que tenemos del AVE, en Calatayud y en Zaragoza. Incluso me atrevo a decir que ya no solo sería un agravio comparativo muy importante, porque hay mucha gente de la provincia de Huesca que, como tenemos el AVE a Huesca, llega a Zaragoza y posteriormente sigue hasta Madrid o coge un AVE a Barcelona, como os he dicho, tanto gente joven o gente normal o turistas y sobre todo viajes de negocios que utilizan la infraestructura del AVE para conectarse con los dos aeropuertos internacionales, como son en este caso Madrid y Barcelona. Si el Ministerio está anunciando que este tren hace la ruta Madrid-El Prat y además está anunciando inversiones en el aeropuerto del Prat, hombre, yo creo que es de justicia, de dignidad, que pare en la Comunidad Autónoma de Aragón en las dos paradas. Y además, todas las frecuencias, sin excepción, todas las frecuencias en las dos paradas. Y desde el Partido Aragonés lo tenemos clarísimo, por eso hemos presentado una proposición de ley que se verá el jueves en las Cortes, porque entendemos que, como les digo, la vertebración, incluso la despoblación, se combate con la llegada de este nuevo servicio, porque al final, si tienes más impedimentos para viajar internacionalmente o a las grandes ciudades o núcleos económicos como Madrid y Barcelona, también tienes más impedimentos para quedarte, como digo, a vivir donde están viviendo. Si quieren, les cuenta Berta la iniciativa y después someteríamos alguna pregunta si ustedes están de acuerdo. Bueno, pues muchas gracias. Como portavoz de la Comisión de Vertebración, que es donde se trabajan todas las cuestiones relacionadas pues con transporte por carretera, por ferrocarril, pues bueno, nos parecía muy interesante que esta iniciativa, como bien ha dicho el portavoz, instáramos al Gobierno de España, porque al final es quien va a asumir esto, pero también instáramos al Gobierno de Aragón. Nosotros creemos que el Gobierno de Aragón tiene que ponerse manos a la obra para que esto no ocurra. Es decir, creemos que desde el primer día este tren tiene que parar en Aragón, tanto para la vertebración como bien ha explicado anteriormente, pues para todo lo que implica el desarrollo de Aragón.
Creemos que no somos más, pero tampoco somos menos, y este tren low cost, como digo, se ha demostrado constantemente la cantidad de usuarios que utilizan este tren, por lo tanto no nos parece concebible. Este jueves próximo, en el Pleno de las Cortes, se debatirá y pues supongo que veremos la posición de todos los grupos respecto a esta iniciativa y a esta cuestión. Entonces, por un lado, como digo, instamos al Gobierno de Aragón a realizar todas las gestiones y presiones necesarias para que el tren EVA no pase de largo por Aragón y tenga paradas tanto en Calatayud como en Zaragoza. Y por otro lado, instamos al Gobierno de Aragón también a exigir al Gobierno central que se replantee y rectifique su decisión de la única parada que planteaban, que hemos oído en medios, que era Tarragona, que desde luego que su proyecto de nuevo servicio ferroviario no solo sea Tarragona, sino que, como digo, estén las estaciones contempladas como paradas obligatorias tanto Zaragoza como Calatayud. Entendemos que es un beneficio para Aragón y que no puede haber ningún grupo que esté en Aragón que esté en contra del desarrollo de esta iniciativa. Por ser breve y reforzar lo que ha dicho nuestro portavoz y la diputada, simplemente es una nueva iniciativa del Partido Aragonés a la hora de fijar población y luchar contra la despoblación y además vertebrar territorio, también vertebrar España, porque realmente Aragón también es España y tradicionalmente siempre a Aragón se le ha dejado fuera a nivel ferroviario en este tipo de cosas. En primer lugar, destacar que es una nueva iniciativa que se realiza junto con otras que ya se han hecho también en la lucha del urbano y en la lucha del medio rural en Aragón, como ha sido la defensa del eje cantábrico-mediterráneo, en donde todos los partidos políticos y naturalmente el Partido Aragonés ha estado presente luchando por lo que son las infraestructuras ferroviarias. También hemos pedido la adecuación a los horarios en Calatayud, que también tienen derecho en ese sentido, y luego también, como no, hemos pedido lanzaderas desde el Partido Aragonés en lo que es el trayecto que va entre Madrid y Barcelona, especialmente entre el tramo entre Zaragoza y Lérida. Estaciones como Monzón y otras muchas que también cuentan con una gran afluencia de viajeros y en ese sentido también hemos luchado de forma importante. También reivindicamos con fuerza el Campran y reivindicamos siempre tradicionalmente, en este caso a nivel de mercancías, la travesía central por los Pirineos. No entendemos cuando se habla desde el Ministerio de Rentabilidad que el EVA no pare en Zaragoza. Y miren, casi el 20% de la rentabilidad del AVE es gracias a los viajeros que salen desde Zaragoza, a los viajeros que salen desde Aragón. En este caso, con una afluencia media diaria de 2.000 viajeros desde Zaragoza a Madrid y de 1.500 viajeros desde Zaragoza a Barcelona. Y como bien ha dicho el presidente, como bien ha dicho Arturo Aliaga, en ese sentido no entenderíamos que el EVA no parará en Zaragoza. Felicitar la iniciativa que ha realizado el portavoz, que va a defender también en este sentido en las Cortes de Aragón, y vamos a ver si entre todos podemos hacer que el EVA pare en Aragón. Sumarse, es decir, si en las Cortes hay, hemos oído algunas declaraciones, la idea es que el Gobierno de Aragón negocia, es el que tiene la competencia y habla también con el Ministerio. Es decir, nosotros le pedimos que tenemos que hacer una actitud proactiva para que cuando el tren esté en pruebas ya se hagan las pruebas con paradas en Calatayud y en Zaragoza. La infraestructura está hecha, pues lógicamente tenemos que aprovechar la infraestructura e incrementar la movilidad y las posibilidades de desplazarse, como he dicho, fundamentalmente, aparte de los aeropuertos internacionales, tanto a Madrid o a Barcelona, para jóvenes, turistas, empresarios, etcétera, etcétera. He recibido una nota el jefe del gabinete del presidente de que en cuanto la agenda lo permita, pues tendré un encuentro con el presidente. Una nota donde dice que toma conocimiento de su carta y que intentaremos agilizar para incluirlo en la agenda del presidente. Más cosas. Gracias.